Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de escuchar la palabra de Dios con el Redil de Itagüí. Quiero comenzar este tiempo que vas a tener con tu familia, con los tuyos, y espero que sea un tiempo de bendición, leyéndote un pasaje de Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. La razón por la que nosotros nos reunimos, este domingo no nos podemos reunir presencialmente, que es la mejor y la forma más saludable de tener comunión como iglesia. Así que hemos hecho este video para que junto con tu familia o tú solo puedas tener un tiempo de reflexionar y de escuchar la palabra de Dios. Pero la razón por la que hacemos esto es lo que les está recordando el apóstol Pablo a la iglesia. Alégrense en el Señor y repitan lo mismo para que vivamos en seguridad. La fe cristiana es una fe de repetición, de repetirnos la gracia del Señor, de repetirnos sus misericordias, de repetirnos su salvación, de repetirnos la esperanza para poder vivir seguros. Así que te invito a orar para comenzar este momento de reflexión en la palabra. Señor Jesús, gracias porque estos momentos de adorarte a ti, de levantar alabanzas a ti, de escuchar tu palabra predicada, de orar juntos, son momentos que nos repiten la gracia de tu salvación, la gracia de tu amor hacia nosotros. Y eso nos ayuda a estar seguros, Señor. Que podamos estar seguros en tu palabra, no en promesas de hombres, no en nuestras propias fuerzas, sino seguro en tus promesas. Bendice este tiempo, Señor. Bendice cada familia que nos escucha, que pueda ser una familia que pueda cada vez crecer en seguridad ante ti. Bendícelos, te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres
del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él
Muy buenos días, iglesia. Esperamos que estén teniendo un buen domingo a pesar de las restricciones, a pesar de no poder reunirnos, de vernos cara a cara, que todavía tengan la oportunidad de conectarse con Dios a través de la iglesia. Y vamos a dar nuestros anuncios. El primer anuncio importante que tiene la iglesia es el servicio de oración. La iglesia se reúne todos los martes a las 8 de la noche a orar por Zoom. Allí oramos por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de los hermanos, por la situación que está viviendo el país. Y queremos que te unas a nosotros los martes a las 8 de la noche. Pero si este día no es posible para ti, si este día es muy difícil, el horario no se te ayuda, entonces también nos reunimos los jueves y los sábados en la mañana, los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 8 de la mañana para orar. Sabes, Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo. Cuando Él iba a escoger a sus discípulos, dice que oró toda la noche. Y cuando nosotros oramos, nos conectamos con Dios, buscamos su sabiduría y Él guía a la iglesia, Él nos guía a nosotros como creyentes. Así que yo te animo a que te unas a estos servicios de oración. El segundo anuncio tiene que ver con las ofrendas. Las ofrendas son una parte fundamental para la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a través de tu generosidad es que la iglesia subsiste, es que la iglesia se mantiene, es que la iglesia puede finalmente encontrar un lugar donde se pueda reunir, donde pueda identificarse como iglesia. Así que queremos orar por eso. Si Dios te ha llamado, si Dios te está invitando a ser parte de este ministerio, de ofrendar, de ser generoso, vas a encontrar el número de cuenta aquí en una diapositiva donde tú puedes ofrendar. Simplemente puedes hacer una transferencia a Bancolombia y de esta manera la iglesia puede mantenerse y puede subsistir y puede seguir creciendo. Un anuncio más que tenemos es el de los grupos de vida. ¿Sabes? La iglesia se está moviendo, la iglesia tiene grupos de vida. Hay diferentes personas que tienen grupos en sus casas y nosotros queremos que tú, que estás ahí viendo este video, seas parte de esos grupos de vida. Si ya eres parte, que te involucres, que le digas a la persona que dirige el grupo: hey, ¿cómo puedo ser parte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas? Pero si no eres parte de un grupo de vida, simplemente lo que tienes que hacer es contactarme a mí. Hey, búscame, escríbeme: hey, Juan Camilo, yo quiero ser parte de un grupo de vida. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál horario se acomoda mejor para mí? ¿Cuál es el grupo de personas con el que me puedo reunir? ¿Sabes? Los grupos de vida son muy importantes porque Dios nos diseñó para estar en comunidad. Y los grupos de vida se crearon para que tú fueras parte de esa comunidad. Así que si quieres ser parte de un grupo de vida, simplemente tienes que buscarme a mí y yo te daré toda la información necesaria. Y finalmente, la iglesia está a punto de lanzar una serie que se llama La Mesa. Y con esta serie queremos promover algunos cambios y algunas actividades diarias. Y lo primero que queremos es darte algo que se va a llamar la guía de estudio. ¿Esto para qué va a ser? Para que diariamente te relaciones con Dios. Para que a través de esta serie tengas una comprensión mayor de lo que dice la Biblia. Pero el principal objeto es para que tú crezcas y te relaciones con Dios diariamente. ¿Sabes? Vamos a lanzar algo que se llama la guía de estudio, que está diseñada para que tú leas algo simple, reflexiones en un pasaje de la Biblia y te relaciones con Dios, que crezcas, que madures. Así que esos son todos los anuncios que tenemos para hoy. Dios te bendiga y espero que nos podamos ver pronto. Buenos días, bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra, este tiempo que hoy es la última predicación de esta serie Crece y Multiplícate. Por lo menos es la última exposición de la primera parte del libro de Hechos. Pronto estaremos desarrollando la segunda y la tercera parte en el libro de Hechos. Pero antes habrán algunas series de predicaciones que tocarán otros temas y otros libros de la Biblia importantes para nuestro desarrollo y crecimiento como iglesia. Así que bueno, vamos a entrar hoy en nuestra última predicación y quiero comenzar contándoles una de mis pasiones, algo que a
a mí me emociona, me encanta, que siempre busco leer o saber un poco más, y son los trenes. Siempre me han encantado los trenes. Los ferrocarriles para mí son algo maravilloso, pensar en las estaciones, las vías, los intercambios, los patios de maniobra, todo eso a mí me llama la atención, me encanta. Lamentablemente no he tenido mucha experiencia en el mundo de los trenes, por decirlo de alguna manera. No he podido viajar de la forma que quisiera en trenes o los recorridos que quisiera hacer. La razón es obvia. Hoy casi no vemos trenes grandes. No es un medio de transporte muy común para nosotros. Conocemos algo, pero no hemos vivido las historias de aquellos que tenían que viajar de un pueblo a otro en tren. Porque los trenes tuvieron su época dorada. Tuvieron una época en la que eran el medio de transporte masivo por excelencia, donde todo se movía en tren. La mayoría de las mercancías, la mayoría de los pasajeros se movían en trenes. Hubo la época dorada de los trenes. Esa época ya ha pasado. Y tengo que decir que una de las razones por las que esas grandes empresas de trenes, esos grandes millonarios que eran los dueños de compañías de trenes alrededor del mundo, desaparecieron, fue por algo de orgullo. Yo no sé cómo ha sido la historia del ferrocarril aquí en Colombia, pero una vez leía que una de las razones por las que los grandes capitales, las grandes empresas de trenes en Europa y en Estados Unidos quebraron fue por orgullo. Resulta que a comienzos del siglo XX, ellos eran los dueños del transporte masivo. Todo se transportaba en tren, no habían otros medios. Y las otras alternativas, el barco es limitada, tiene que haber siempre un cuerpo de agua cerca, o caballos, diligencias, carretas, eran muy inferiores. El tren era cómodo, seguro y más económico. Hasta que aparecieron dos medios de transporte incipientes: el vehículo y el avión. Pero esta gente sencillamente quiso ignorar y quiso decir: mi negocio son los trenes, yo soy ferrocarrilero, si se le puede decir así al que es dueño de ferrocarriles, este es mi negocio, este es, y se centraron en defenderse y en exaltar los trenes, que eran los trenes. Y al final, todos sabemos que el vehículo pasó a ser un medio de transporte masivo y los aviones sustituyeron el transporte de pasajeros, y muchos de ellos fueron a la bancarrota, muchos de ellos desaparecieron como empresas. Todo por una razón de orgullo. Porque el orgullo a veces nos puede cegar y podemos aferrarnos a instituciones y puedes aferrarte a cosas que tú amas y tú dices: es que siempre lo he hecho así, esta es la manera en la que yo aprendí. Y se te olvida que hay otras alternativas, que hay otras maneras de hacer las cosas, que quizás lo que tú estás viendo es algo limitado. O peor aún, quizás estás ciego. ¿Por qué cuento esta historia de los trenes? Porque me parece que el relato con el que vamos a cerrar nuestra serie de Crece y Multiplícate es un relato que habla por un lado de ceguera y por otro de lucidez. De alguien que veía las cosas muy claramente, pero un gran grupo de personas que, así como esos magnates de los trenes, dijeron que no, que eran solo los trenes, que solo los trenes podían ser el medio de transporte, que solo ellos sabían hacer las cosas bien. Y al final pasaron y fueron borrados. En el relato de hoy vemos el ocaso de una institución, de un grupo de personas que creían que tenían todas las respuestas y que en su ceguera fueron capaces de mentir, fueron capaces de calumniar por mantenerse en sus posiciones y no ser conscientes de cómo el orgullo los estaba encegueciendo. Quiero invitarte a leer Hechos capítulo 6, los versos de 8 en adelante,
el pasaje de hoy vamos a cubrir una porción de las Escrituras que es bastante extensa. Sería desde Hechos capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 1. Y teniendo todo el capítulo 7, que es bastante largo. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a leer la primera parte, 6 del 8 al 15. Luego voy a leer la parte final del capítulo 7. Y voy a explicar qué es lo que pasa en el medio. Y te dejo a ti la tarea de leer todo el capítulo 7, de leer todo esto. Pero quiero que veamos cómo Esteban responde al ministerio que Dios le dio de servir a las viudas. Así que acompáñame a leer Hechos capítulo 6 del 8 al 15 y luego vamos a leer unas porciones del capítulo 7. Dice así, leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Un cargo duro. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. El capítulo 7 comienza con: ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Ya está Esteban ante el sumo sacerdote después de que ha sido acusado falsamente, porque no pueden contradecirlo, no pueden refutar los argumentos de Esteban. Y ahora Esteban es llevado ante este sumo sacerdote. Y luego en el capítulo 7, los primeros 53 versículos, Esteban va a desarrollar su discurso. Un discurso en el que él fija su posición y expone lo que él piensa de la fe. La respuesta a este discurso aparece a partir del verso 54, que es lo que voy a leer a continuación. Dice también: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió. Y el verso 1 comienza: «Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban». Vamos a orar. Padre Santo, Señor, quiero pedirte que este pasaje, Señor, nos lleve a pensar, a reflexionar, Señor, en tu palabra y el poder de tu palabra. Pero también nos lleve a buscar que nuestros corazones, Señor, te busquen a ti. Señor, en este día, Señor, en esta mañana en el que no nos hemos podido congregar presencialmente, pero que hemos podido disfrutar de la comunión, Señor, a través
de la conexión en estos medios, podamos ser fieles en obedecer tu palabra, Señor, en atesorarla, Señor, como esa perla de gran precio y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, háblanos a nosotros, Señor. Háblanos a nosotros de que somos de corazones orgullosos, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. El domingo pasado Juan Camilo nos hablaba de Esteban. Y si leen cuidadosamente el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que Lucas tiene la costumbre de introducir personajes relevantes en su relato un par de capítulos antes, unos momentos antes de que aparezcan en escenas. Él introduce esos personajes. Lo vemos, por ejemplo, con Felipe. Felipe aparece antes del evento de Ananías y Zafira, y en los capítulos que siguen, Felipe va a ser importante en la evangelización de los samaritanos. Así ocurre también con Esteban. Aparece al comienzo del capítulo 6 en un relato, y ahora va a ser importante en la narrativa de Lucas a partir del relato que les voy a exponer hoy. Pero también aparece Saulo al final de este relato, que va a ser importante en el resto del libro. Así que Esteban es un personaje importante, y Juan Camilo nos hablaba que Esteban entra en escena para solucionar un problema puntual de la iglesia, un problema interno: la distribución de los alimentos para las viudas. Y Esteban desarrolla un ministerio asombroso. Es un ministerio maravilloso, un ministerio lleno de la palabra, un ministerio lleno del Espíritu Santo, pero es un ministerio efímero. Es un ministerio que no duró mucho. Es un ministerio que fue breve. Fue cortado abruptamente por las piedras. ¿Por qué Esteban muere? Siempre que leo este pasaje me surge esa pregunta: ¿por qué Esteban muere tan joven? Es exitoso, está haciendo bien el trabajo, está siendo guiado por el Espíritu Santo, y sin embargo no dura mucho en su ministerio. Creo que la razón y por la que él muere, el por qué, es por dos cosas básicamente que aparecen en este pasaje y que quiero que reflexiones en ellas. Por un lado está la ceguera en la visión de los judíos, de los líderes. Ellos están enceguecidos, están aferrados a sus tradiciones, están aferrados a su idea del templo y a su idea de Jerusalén y a su idea del judaísmo y de lo que ellos son y de sus leyes y sus tradiciones. Ellos están aferrados en esa ceguera, están enceguecidos. Así como al comienzo les contaba de estos empresarios de los ferrocarriles que nunca entendieron que había otros medios de transporte que ellos podían haber utilizado, pero ellos se aferraron a que solo debían utilizar ferrocarriles para mover gente. Estos judíos estaban cerrados en su manera de hacer las cosas. Pero también Esteban muere porque él estaba con los ojos abiertos. Si los fariseos y los sacerdotes estaban enceguecidos en su orgullo, Esteban estaba en un estado de lucidez. Tenía una lucidez impresionante en la gracia y en el poder de Dios, en quién era Jesucristo. Él estaba muy claro, estaba muy lúcido en quién era Dios y a qué lo había llamado. Entonces este va a ser un mensaje que va a hablarle a aquellos que están enceguecidos, pero a aquellos que tienen los ojos abiertos y están caminando en la fe. Y quiero hoy hablarte a ti. Si tú estás en un ministerio, si tú estás siguiendo un llamado, si estás obedeciendo un mandato de Dios, quiero hablarte a ti para que pienses y seas prevenido si te estás dejando enceguecer por ese llamado, por ese ministerio, y estás empezando a vivir toda tu vida a la luz de ese llamado y de ese ministerio, y estás llenándote de orgullo que ciega. Pero también si tú eres uno que en este momento dices: bueno, pastor, pero yo ni siquiera sé qué voy a hacer con mi vida. Yo no sé para dónde voy. Yo no sé
qué quiero hacer con mi vida, yo no sé qué planes tiene Dios para mí. Este mensaje quizás te pueda ayudar a que abras los ojos y puedas ver cuál es el panorama que te pinta la fe, cuál es el panorama que le pinta la fe al creyente y qué es lo que debe seguir un creyente fiel y verdadero. Tal vez si estás también esperando una visión y estás esperando tu oportunidad y dices, yo quiero hacer esto para Dios, pero no es el momento, no me siento preparado. Este mensaje también te puede hablar de cuáles son las prioridades o cuál es la prioridad que tú debes tener para la obediencia y para caminar en la fe. Espero que este relato de Esteban te ayude a entender cuál es el camino de obediencia que debe seguir un creyente para ejercer su ministerio, para vivir en su ministerio y para morir en su ministerio. Así que veamos a ver qué nos dice este capítulo de Hechos 6, 7 y 8. ¿Qué nos cuenta? Y yo podría decir, entendiendo la muerte de Esteban, entendiendo que fue llamado para ser un líder exitoso, pero que su éxito duró apenas meses, un año, semanas, que duró tan poco. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Podríamos decir, pensando en nuestra serie de predicaciones, podríamos resumir este mensaje de la siguiente manera. La iglesia que crece y se multiplica no vive para programas y ministerios, vive para la gloria de Dios. Otra vez, la iglesia que crece y multiplica, que crece y se multiplica, no vive para los programas, no vive para los ministerios, sino que vive para la gloria de Dios. Porque esto fue lo que hizo Esteban. Esteban no vivió para programas, no vivió para ministerios, no vivió para desarrollar el programa de alimentación a las viudas. Él vivió y murió para la gloria de Dios. Eso es lo que hace Esteban y eso es lo que quisiera que viésemos esta mañana. Y te quiero invitar a que lo veas, siguiendo el relato en el que Lucas nos presenta esta historia. Y es básicamente un juicio en el que Esteban es acusado, en el que es presentado el problema, el caso, una defensa, un discurso de Esteban ante ese juicio y la condena de Esteban. Así que vamos a empezar con la acusación. ¿Cuál es la acusación que le presentan a Esteban? Y esto es el resto del capítulo 6, los versos del 8 al 15. Y ahí podemos ver dos cosas importantes. Esteban es, y nos los compartió Juan Camilo la semana pasada, Esteban es de trasfondo griego. Es lo que se llama un judío helenista. Y parece que chocó con sus excompañeros de sinagoga. Porque la sinagoga en la que se genera todo este conflicto es la sinagoga llamada de los libertos. Por cierto, esta sinagoga ha sido ubicada, o sea, ha encontrado evidencia histórica en el Jerusalén actual de que existió esta sinagoga. Y era una sinagoga que estaba formada por judíos o personas de habla griega que se habían incorporado, que habían adoptado la fe judía y que posiblemente fueron o prisioneros de guerra o esclavos que fueron liberados. Por eso se les llamaba de los libertos. Eran personas que en algún momento fueron privados de derechos, vivieron bajo esclavitud, vivieron bajo prisión y ahora estaban libres. Y ellos, probablemente que realizaban sus servicios de habla griega, chocaron con Esteban, con la predicación de Esteban. Y no pudieron hacerle frente, dice el pasaje. Así que decidieron atacarlo. Y decidieron calumniarlo. Y la acusación que ellos hacen, y esto es importante, presta atención, es de blasfemia. ¿Y por qué digo que es importante? Los judíos en ese tiempo viven bajo la ley romana. Están subyugados por el imperio romano. Los romanos son los únicos que tienen derecho de enjuiciar y ejecutar a alguien, salvo una sola excepción.
el caso de que la persona blasfemase contra el templo y contra la ley. En ese caso los judíos podían tomar la justicia en sus manos. Ese era un privilegio que les había otorgado la ley romana, debido al celo que los judíos tenían ante su ley. Es la misma estrategia que usaron con Jesús. Un juicio por blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos no se meten con las enseñanzas de Esteban, si era herejía, si el hombre vestía de tal forma, no, porque eso les iba a impedir asesinarlo. Lo que quiero decir es que desde el principio, esta gente, en su celo, en su orgullo, está planeando el asesinato de Esteban. Esa es la razón, tanto en el caso de Jesús como en el caso de Esteban, que ellos optan por presentar la blasfemia contra el templo como el principal argumento, porque saben que si logran engañar a la gente de que es verdad, pueden apedrearlos sin ningún inconveniente. Entonces hay una acusación de blasfemia, y eso es lo primero que quiero que notes, porque hay una ceguera, un orgullo que los está cegando y los está cerrando a escuchar. Pero también nota que Esteban no es juzgado, no es acusado por su ministerio. Eso es muy interesante. No es por el servicio a las viudas. Él es acusado porque está discutiendo con los judíos de la sinagoga. Y es evidente que su ministerio no lo ejercía en la sinagoga ni con esos judíos. Él atendía a las viudas cristianas de origen griegos, de habla griega, sí, pero son viudas cristianas. Y la pregunta es, ¿por qué se dio esto? Y la respuesta que veo aquí, y es dos cosas que debes pensar de este juicio, es, mientras que los judíos idolatran el templo, ellos lo han hecho el intocable, que tú no puedes decir nada contra el templo porque les ofende, les duele. El templo debe ser tratado con sumo respeto y no se puede decir ninguna crítica ni al templo ni a las instituciones. Esa es parte del problema que tienen con Jesús, y esa es parte del problema que seguramente tuvieron con Esteban al oírlo predicar las palabras de Jesús. Mientras los judíos están cerrados en ese celo enfermo, orgulloso, ciego, Esteban solo vive para el poder del Espíritu Santo. Él solo vive para proclamar el Evangelio. Él no está, como dicen aquí, empeliculado con su ministerio de servir a las viudas. Él tiene un llamado y una fe que va mucho más allá de la función a la que lo han llamado a servir. Es por eso que él se mete en problemas fuera de su ministerio. Porque él no solo predica cuando está sirviendo las mesas, él predica en todo tiempo. El poder del Espíritu Santo que se menciona en los primeros versos del capítulo 6 no solo se ve cuando administra, se ve cuando va a la sinagoga, se ve cuando saluda a sus antiguos amigos, se ve cuando se encuentra con la gente en la calle, se ve cuando está en el mercado. Él está sirviendo y viviendo la fe en todo momento. Y así Esteban es llevado con un cargo falso de blasfemia por andar viviendo en el poder del Espíritu Santo en cada momento de su vida y chocar contra la gente de la sinagoga. Y es acusado y dice que es arrastrado, que es que lo toman preso y lo llevan ante el Sanedrín, al sumo sacerdote. Otra vez es la misma estrategia que usaron con Jesús, intentar que las cosas ocurran lo más rápidamente posible para que la gente no piense, hey, esto está mal. Y lo llevan y lo presentan frente al sumo sacerdote y este le pregunta, ¿es verdad lo que están diciendo de ti? ¿Es verdad esta acusación? Que es básicamente que él anda proclamando que el templo va a ser destruido, que eso ya no importa, que eso está obsoleto, y eso les ha dolido en su orgullo. Y aquí, y este es el segundo punto, Esteban desarrolla su discurso. Y este es todo el capítulo 7 hasta el verso 53. Es un discurso largo. Es el discurso más largo del libro de los Hechos. Así que ojo, es importante, préstale atención. Te invito a que después de esta predicación leas otra vez capítulos 6
7 hasta los primeros versos del capítulo 8. Ahora solo voy a decirles un resumen de qué contiene este discurso. Si alguna vez lo has leído, vas a preguntarte qué le pasó a Esteban, por qué habló tanto, por qué dio tantas vueltas. La razón es muy sencilla. En cierto modo, la acusación contra Esteban es cierta. Si los judíos están ciegos en su orgullo hacia el templo, Esteban ha abierto los ojos, es lúcido y se da cuenta. Esto no es lo más importante. El templo no es lo más importante. La ley que tanto ustedes idolatran no es lo más importante. Hay algo más grande, más poderoso y por lo que vale la pena vivir. Hay algo que debe ser central en tu fe y eso es Jesucristo. Y de alguna manera nos está diciendo, sí, el templo no es importante. Sí, el templo va a pasar, eso ya está obsoleto. Centra tu fe en Cristo, no en el templo. Así que en cierto modo Él es culpable del cargo que se le hace. Pero lo que hace en este discurso es ir un poco más lejos. Este discurso tiene 3 partes. La primera parte son los versos 1 al 16. Y en estos versos 1 al 16, Él desarrolla la historia de Abraham y los patriarcas. Habla de cómo Abraham fue llamado, de cómo Abraham caminó en la fe. Y luego esa fe y esa promesa de Dios fue pasada a Jacob, al resto de los patriarcas. Luego habla de José y cómo José llegó a Egipto. Y en Egipto hizo obras en nombre de Dios. Y eso le permitió traer a toda su familia. Luego, la segunda parte de este discurso va de los versos 17 al 43 y se centra en la vida de Moisés. Como Moisés en Egipto fue un hombre poderoso, pero fue el libertador ante un faraón opresor. Y como ese Moisés recibió oposición en el desierto, vivió oposición de parte de sus hermanos judíos. Y finalmente en la última parte, los versos 44 al 53, se centra en el templo. El templo que quiso construir David, pero no pudo, sino lo construyó Salomón. Pero también habla de la rebeldía y cómo ese pueblo no le fue fiel a Dios. No sabemos el final del discurso porque cuando ya Esteban ha llegado a este punto, todos se le lanzan encima, lo sacan y lo apedrean. Pero de eso hablaré un poco del final de Esteban. El discurso se ha interrumpido aquí. Este discurso le pega muy fuerte al orgullo de estos judíos, porque quiere recordarles 2 cosas que aún siguen vigentes para nosotros hoy. La primera, cuando habla de Moisés, cuando habla de Abraham, les está diciendo a estos orgullosos ególatras del templo: Dios ha hablado y ha actuado fuera del templo y fuera de la tierra de Israel, fuera de Jerusalén. Si la ciudad fuese tan santa como ustedes dicen, si el templo fuese tan central, Dios no hubiese hablado allá en Ur de los Caldeos, no hubiese hablado en Egipto, no hubiese hablado en el desierto, no se hubiese manifestado ahí, sino solo en el templo. Así que el templo no es central, no lo es todo. No te aferres al templo. No creas que la manera en la que vives hoy, el ministerio que tienes hoy es el único. Y Dios no se va a manifestar de otra manera, sino a través de mi programa. Eso les debe haber dolido, porque es una verdad hiriente. Es una verdad que estaba frente a ellos y ellos no podían decir no, pero no. Dios le habló a Abraham. Es la base de la fe judía. Les dio la circuncisión y no lo hizo en el templo ni lo hizo en Jerusalén. Por eso ellos empiezan a molestar, porque les está demostrando con la propia historia, con las propias escrituras, que el punto de ellos no es válido. Y la segunda cosa que dice, y esto fue lo que a ellos sí les hizo explotar, les recuerda: ustedes son rebeldes por naturaleza. Y también nosotros lo tenemos que admitir. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nosotros caminamos en desobediencia. Él les dice: ¿saben?
Dios ha hablado y se ha manifestado. Y no solamente en el templo y en Jerusalén, lo ha hecho en todos lugares. Dios no está limitado. El templo por eso no debe ser lo más importante y decir que es el único lugar donde está la presencia de Dios. Pero también recuerden que ustedes siempre se han opuesto a los libertadores. Se opusieron a José, se opusieron a Moisés y ahora se han opuesto a Jesucristo, el libertador. Ustedes están repitiendo la historia de pecado y de ceguera espiritual. Eso les debe haber dolido a esta gente que era idólatra, que quería decir que Dios solo hablaba en el templo, que del templo no se podía decir nada, que del templo no se podía hablar mal ni pensar mal siquiera, porque todo era el templo, y el templo, y el templo. Y esta verdad los enfurece. Y aquí es donde llegamos a nuestro tercer punto, la sentencia. ¿Qué fue lo que pasó? Y son los versos del capítulo 7, del 54, a la primera parte del verso 1 del capítulo 8. Y es la reacción de ellos. Dice que rechinaron los dientes, o como traduce la NBI, gritando a voz en cuello. Ya están enfurecidos, ya no quieren oír más. Y se tapan los oídos. Y esta expresión de tapar los oídos es la afirmación que ellos hacen de la sentencia de blasfemia. No es tanto la imagen del niño que se tapa los oídos porque dice no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. Es porque los judíos tenían la costumbre de taparse los oídos cuando oían algo que consideraba una blasfemia. Porque lo que pasa es que en su percepción de lo que era la santidad y las blasfemias, ellos se tapaban los oídos porque se imaginaban que Dios iba a reaccionar con ira contra el blasfemo y podía castigarlos también a ellos por escuchar esa blasfemia. Entonces, para cuidarse, ellos se tapaban los oídos para ni siquiera participar de escuchar la blasfemia que se estaba diciendo. Entonces, de esta manera ellos están declarando, esto es una blasfemia lo que él ha dicho. Nosotros no somos rebeldes. No puedes hablar mal contra el templo, aunque estés usando la evidencia bíblica. No puedes hablar mal contra el templo, así que te vamos a matar. Y dice que lo agarraron y lo sacaron. Y posiblemente, pensando en cómo era la forma en la que se hacían las lapidaciones, lo llevaron a un pequeño barranco. Existían normas específicas de lapidación. Y era que tenías que llevar a la persona a un sitio que estuviese por lo menos 2 veces más alto que tu estatura. Es decir, si yo fuese Esteban, tendría que ser un sitio que por lo menos midiese 3,5 metros, no 4, pero 3,5 metros más o menos, y lanzarme desde esa altura de 3,5 metros. Y una vez que yo caía, ellos iban a agarrar piedras de determinado tamaño, no podían ser ni muy grandes ni muy pequeñas, unas piedras más o menos así, medianas, y las iban a lanzar contra el pecho de Esteban. Ese debía ser el procedimiento, y eso seguramente fue lo que pasó. Por eso lo llevan fuera de la ciudad, a un lugar que cumpliese las características legales para una lapidación, y ahí lapidan a Esteban. Esteban tiene una visión, ora y luego muere. Y en medio de todo eso está Saulo cuidando las ropas de los que están lapidando a Esteban, que es una señal de aprobación. Pero posiblemente estos judíos que son helenistas se quitaron la ropa al estilo de los deportistas. Cuando la gente hacía deporte, iba a hacer un esfuerzo físico, se quitaba la ropa. Se la quitaron por el calor y el tipo de ropa de corte griego que llevaban, y se la dan a Esteban y Esteban la cuida. A Saulo y Saulo se las cuida. Hay 2 cosas de la acusación, de esta parte del relato, que también debes pensar y atesorar. La primera, la muerte de Esteban es inevitable. Técnicamente, Esteban se suicida.
En cierto sentido, Esteban provoca su muerte. Y la razón es porque si esta gente está ciega, y Esteban sabe que está ciego, están ciegos. Por otro lado, Esteban tiene los ojos abiertos. Él es lúcido, él sabe. Él sabe que él no está llamado a cumplir un programa. Él no está llamado a desarrollar el ministerio de las viudas. Él está llamado a vivir para la gloria de Dios. Y eso va a tener consecuencias. Y eso va a chocar contra la cultura. En ese sentido, la fe es inevitable en cuanto al conflicto. Tu fe debe ser inevitable en cuanto al conflicto. Tú sabes que tu honestidad te va a traer problemas. Y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Tú solo puedes aferrarte a esa fe y decir, Señor, estoy en tus manos. Tú sabes que tu fe va a chocar contra la promiscuidad, contra la mentira, contra todos los valores que son contrarios al Señor. Tu fe va a chocar con ellos. En ese sentido, Esteban sabe cuál es su destino. Y también es inevitable porque los judíos no iban a admitir que él era inocente. Porque si lo admitían tenían que pararse y decir, bueno, si él es inocente, entonces Jesús también era inocente. Nos equivocamos. Su punto es cierto. El templo no es lo más importante. Lo más importante es la fe en este Jesucristo. Porque no puedes tomar una parte y decir, sí, Esteban es inocente porque alimenta a las viudas. Entonces el resto lo vio. No puedes. La fe se toma completa y se vive completa. Por eso, esta idea de que la iglesia que crece y se multiplica no vive para programas, no vive para ministerios, sino vive para la gloria de Dios. Es entender que si nosotros tenemos que decir un día, este programa, esto que hemos hecho tan importante, que nos ha gustado tanto, ya está fuera de lugar, ya está obsoleto, lo podemos quitar a un lado y seguir dándole la gloria a Dios. Es inevitable para Esteban morir, porque él está hablando de su fe, de lo que cree, de aquello por lo que está haciendo las cosas, de aquello que llena su vida. Pero también es muy llamativo que al final del capítulo 7 sigue la misma línea de la muerte de Jesús. Él declara que vea a Dios, la gloria de Dios. Así comienza el proceso de la muerte de Jesús. Es llevado y en medio del maltrato, él ora. Esteban también ora. Dice que clama, que ora a Dios, se encomienda a Dios. Eso lo hizo también Jesús. Y luego, cuando está siendo apedreado, al igual que Jesús, pide por aquellos que son sus enemigos, aquellos que lo están condenando. Y es interesante porque la expectativa era que cuando una persona era apedreada, en el último momento esa persona debía pedir perdón por su pecado, por su blasfemia. Y lo que seguramente esperaban los judíos era que Esteban al morir dijese, Padre, perdóname por haber blasfemado, o perdóname por esta blasfemia. Esa es la costumbre en estas lapidaciones, que la persona antes de morir pida perdón por aquello por lo que se le está condenando. Pero no lo hace. Él pide perdón es por aquellos que lo están agrediendo, tal como hizo Jesucristo. Es un paralelo de que si tú vas a vivir la fe tal como la vivió Jesucristo, debes estar dispuesto a morir como Él murió. Y yo espero que esa muerte para ti no signifique una muerte física. Gracias a Dios, no vivimos en un entorno donde nos apedrean por ser cristianos. Pero sí estamos expuestos a renuncias y muertes a muchas cosas. Y espero que podamos ser como Jesús en ese sentido, que cuando nos toque renunciar a una amistad, a una relación, nos toque renunciar a un estilo de vida, nos toque renunciar a sueños,
lo hagamos siguiendo este patrón de ser como Jesús, de encomendarnos a Dios, de aferrarnos a Él y de no llenarnos de amarguras, sino pedir perdón por aquellos que nos están haciendo el daño, por aquellos que nos están obligando a renunciar. Así muere Esteban. Y así este pasaje nos habla de que si tú quieres crecer en la fe, debes entender que no debes vivir para programas o ministerios de la iglesia. Debes vivir es para la gloria de Dios. Y quiero terminar dejándote dos cosas que resumen y aplican todo esto y te pueden servir. Que las puedas agarrar así como algo valioso, un tesorito, y los guardes en tu corazón. Dos cosas que te sirven para aplicar lo que pasó con Esteban y cómo tú lo puedes llevar a tu vida. Y es una imagen que quiero que tengas. Una imagen que tengas siempre presente en tu mente cada vez que te toque decidir ir contra la corriente, enfrentarte al mundo. Una imagen que te ayude y te inspire a mantenerte firme. Y un deseo. Quiero dejarte también un deseo que espero que cultives y hagas crecer en tu corazón. La imagen está en el capítulo 7. Versos 55 al 56. Esos dos versos 55 al 56. Y habla del final de Esteban y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Quiero que hagas tuya esa imagen, porque esa es una imagen para nosotros, los que queremos obedecer. Esa es una imagen para el que está luchando con tentaciones, pecados, y decide obedecer. Es la imagen que ve Esteban antes de morir. Ve el cielo, la gloria de Dios, el trono, y a Jesús de pie. Y aquí uno se dice, ya va. La Escritura dice que Jesús subió al cielo y se sentó en el trono a la derecha de Dios. ¿Qué hace aquí de pie? Lucas nos está diciendo, y Esteban vio al juez en el momento preciso de dar sentencia. Los jueces, los reyes, cuando iban a dar su veredicto en un caso, se ponían de pie y ahí hablaban. Eso es lo que está pasando aquí. El Rey del universo ha visto el juicio, ha visto todo lo que ha pasado y ahora se para y en pie va a dar su sentencia. Y la sentencia fue: ven, hijo, esta gente te está acusando falsamente, esta gente cree que tiene la última palabra, pero estoy yo aquí de pie y te estoy diciendo, ven a mi presencia, yo te he redimido, yo te he salvado, mi sangre que derramé primero por ti te da entrada a mi presencia. La imagen es que entiendas que si tú estás haciendo muchas cosas, ministerios, programas, te detengas y te des cuenta que solo hay un juez al que vale la pena servirle, honrarle y agradarle. Os Guinness, un escritor, él dice que nosotros vivimos nuestras vidas y las desarrollamos como ante un auditorio. Y hay muchos en ese auditorio. Pueden estar tus padres, pueden estar tus jefes,
Pueden estar tus amigos, puede estar tu cónyuge, puede estar esa persona que te mueve el piso, puede estar la fama, puede estar el dinero, y tú quieres actuar frente a ellos, y tú quieres tener el mejor desempeño frente a ellos para tener su aprobación. Y él dice, ante todo ese auditorio, tú deberías olvidarte y centrarte en el público de un solo espectador. Y ese al que vio Esteban en sus últimos momentos. Aquel que sí tiene la última palabra sobre ti. Aquel que sí tiene el último veredicto sobre tu santidad, sobre tu valor, sobre tus éxitos. Jesucristo, por favor, detente un momento y deja de pensar en todo aquello a lo que le quieres agradar. Y levanta la vista al cielo, porque ahí está el único que le va a dar sentido a tu vida y el único al que sí vale la pena darlo todo y agradar. Lo demás va a pasar. Dentro de unos pocos años, ese templo iba a ser ruinas. Y unas décadas después, ya nadie iba a hablar de los saduceos ni de los sacerdotes, porque iban a desaparecer como institución, así como desaparecieron los ferrocarriles. Pero el Señor, aquellos que le sirven a Él permanecieron, porque se mantuvieron mirando al Señor. Esa es la imagen. Cada vez que hagas algo, que te propongas algo, que sueñes algo y quieras emprenderlo, no mires a esos múltiples auditorios. Busca pensar cómo yo agrado a aquel que es Dios. Esa es la imagen de Jesús de pie, a punto de dar la sentencia. En el caso de Esteban fue, ven hijo, ven a la presencia de tu Señor. ¿Cuál va a ser el veredicto para tu vida? ¿Aceptado o rechazado? Y el deseo que quiero que cultives es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 10. Por cierto, no quiero pasar este momento sin decirte, Esteban al morir ora por los que lo persiguen, que Dios les perdone el pecado. Y aquí está Esteban, escribiendo esto, escribiendo palabras que representan el deseo de Esteban, el que fue un perseguidor. En parte de su argumento en Filipenses sobre la vida cristiana, en el verso 10, Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiero leerlo de nuevo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cultiva el deseo, no solo de decir, Señor, yo quiero tu prosperidad, yo quiero tu gozo, yo quiero tu perdón y todo lo bueno, sino también de decir, Señor, yo quiero renunciar como tú. Yo quiero experimentar los sufrimientos. Porque, ¿sabes? La vida cristiana es una vida que conlleva sufrimiento. Pero la gloria a la que lleva ese sufrimiento es más grande al final. Pero también de decir, quiero ser como el Señor en su muerte. Vivir todo el papel. La iglesia que crece y se multiplica es una iglesia que no vive para programas, no vive para desarrollar ministerios, vive para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es atesorar en tu corazón este deseo de Pablo en Filipenses 3:10. No solo vivir, sino sufrir, renunciar y morir como el Señor lo hizo. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, es tan difícil, Señor, y a veces
tan poco popular, un evangelio que habla sobre sufrimientos, que habla sobre renuncia, que habla sobre sacrificios. De verdad queremos vivir ese evangelio que solo es prosperidad, bienestar sin sacrificio de mi parte, bendiciones sin compromiso de mi parte. Pero ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero tiene que ver con vivir una vida que te dé la gloria a ti, Señor. Y tú eres glorificado aún en nuestros sufrimientos. Tú eres glorificado aún en nuestras renuncias, aún en nuestros martirios, en nuestras muertes. Tú eres glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta fe radical, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, a abrir los ojos. En los momentos, Señor, que son de conflicto, de pelea, Señor. Nosotros te miremos a ti, Señor. Nosotros miremos tu gloria, tu honra, Señor. Y nos centremos en ti, Señor. Y te alabemos a ti, Señor. Y te honremos a ti. Y vivamos, Señor, mirándote a ti, Señor. No a los hombres, no a nuestros ministerios, no a nuestro éxito. No a las personas que consideramos importantes, sino a ti. Solo a ti, Señor. Señor, que nuestras vistas, nuestros ojos estén puestos en ti, esperando y anhelando ser juzgados por ti. Recibir palabras de consuelo, de exhortación, pero también de aprobación de ti. Y no de los hombres ni de cualquier otra cosa. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Haznos vivir solo para tu gloria. Amén, Señor. Terminemos orando. Señor Padre amado, gracias por este tiempo donde nos dejas escucharte, Señor. Porque es una bendición, Señor, que hoy podamos estar aquí reunidos o viendo esta transmisión a través del internet, Señor, y poder entender esas palabras, Señor. Te pedimos que por medio de esa predicación aumentes nuestra fe en ti, Señor. Que podamos ser confrontados con tu palabra, Señor. Te pedimos que nos acompañes y nos guíes en esta semana, Señor, para que podamos caminar según tus propósitos y según tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buena iglesia, y nos vemos el próximo domingo. Espero que tengan una excelente semana, una feliz tarde.